Este es el podcast 23 grados. 23 grados. Una producción de prosati.com. Hola, hola. Muy buenos Hello. días, tardes, noches. Teníamos miedo de que no se oyera algo, pero ya vimos que sí. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de confianza. El mejor, Así es. el más querido, el más amado, el más esperado. El El número más uno chévere. en nuestras casas, porque no hay nadie. ¿Y eso porque no escuchan otro podcast? No, amenazados. de hecho, aún no saben ni siquiera qué es un podcast. Lo malo es que se dan cuenta que son los podcasts, empiezan a oír otros y ya nos dejan de escuchar a nosotros, pero bueno, Exacto. por lo menos Sí. servimos de algo. Como ven, Damos tenemos una orientación. casa casi Un llena, invitado. un invitado que nunca había estado con nosotros, que por fin se dignó a visitarnos. Y bueno, ahorita saludaremos, ya nos están saludando por aquí la pastora Yolanda Hernández. Saludos. Pastora. Puntual como siempre. Muy bueno. Se agradece, se agradece. Se me había olvidado que puedo poner el chat aquí, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Ya Exacto. lo estoy Disculpen ustedes. Ahí va. Pero bueno. Van a estar por ahí faltando algunas personas, pero tenemos por ahí una sorpresita. Esperemos que antes de que termine este mes. Pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Pero bueno, como siempre, saludando uno por uno. Sí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Pues ahora en miércolitos les estamos saludando. Ya andamos por aquí. Como dice el título, pues esperemos que el tema polémico, el tema polémico. Una polémica. Vean, hasta cuesta trabajo de la emoción. Pues sea interesante y pues ahí compártanlo para que Para que la prosperen. polémica se genere, para que prosperemos. Ay, está bueno. En Para fin. que ahí nos ayuden ahí a crecer. Saludos, que pues, esperemos sea un buen tema. Disculpen si decimos alguna cosa que no es correcta, pero estamos aprendiendo. Está Saludos bien. a todos y a los que nos van a ver en un futuro no muy lejano y también muy lejano. Muy bien, saludamos por aquí a Marco Hernández. Nos dice hola, buenas noches a todos. En especial a Ches. Ay, sí, ches. ¿Tú qué, Marco, acuérdate que nos puedes avisar si te está amenazando. Sí, hay que hablar con ese muchacho. Sí. Parece buena persona, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Está bueno. Ches, cuéntanos tu vida. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos, ya una semana. Bueno, pues una disculpa porque no pudimos estar el lunes, pero les dejamos por ahí un link para que, bueno, más bien otro audio para que pudieran escucharlo. Es uno de los que han tenido más reproducciones, para que también, pues no se quedaran sin el programa. Gracias porque están nuevamente aquí con nosotros. Hoy traemos un tema, polémico, como le costó trabajo decir a mi querido Chinito, pero la verdad es que, pues espero que se queden hasta el final de este programa para que prosperen en la vida, porque si no, pues entonces no tienen fe y cosas así, ¿no? Pero les mandamos muchos saludos, quédense con nosotros hasta el final, gracias por todo, por favor comenten, participen con nosotros para que no seamos un número de loquitos hablando. Y bueno, pues le voy a dar el paso a una persona que desde tierras muy lejanas por fin decidió hacerse presente. Saben, ¿no? Cómo es esta gente que porque firman contrato ya se cree que tienen poder de todo. Besos a todos, quédense hasta el final. Bienvenidos. Muy bien, cada quien habla como loquito, como quiera, pues cada quien es libre de hablar como, quiere.
Cada quien es libre de hablar como quiere, no hables por todos. Cada quien pero es bueno, un loquito como quiere. en Es fin. cierto. Y bueno, le paso la palabra al invitado del día de hoy porque, híjole, ¿cómo se da a desear? ¿Viendo? A ver Hola, buenas si noches. todos tírenle por favor ahí en los comentarios para que ya Sí, ya. se digne y esté con nosotros. Claro. Pero bueno, Charlie, bienvenido a tu Ok. podcast. Gracias, gracias. Buenas noches. Un gusto poder saludarles por acá nuevamente. Y la verdad, ya se les extrañaba mucho a tanto a los panelistas como a cada uno de ustedes que nos han escuchado durante todo este tiempo. Ya años, ahora sí, unos buenos añitos. Y es un placer volver a platicar y que tener una buena conversación con mis compañeros y colegas. Regresemos, pues, Sam. Perfecto. Bien, entonces, Charlie. Por aquí también ya nos saluda el pastor Daniel Cruz Medina. Buenas noches a Ches y panel que los acompañan. Híjole. Gracias, pastor. Hola. Gracias. Es- Insigne de fan destacado. híjole. A Pues es tu Ches. página. O sea que ya es el podcast de Ches y compañía, casi casi. ¿Qué pasó? Casi. Es más, permítanme, voy a tomar el control. Ah, Bueno, la iniciativa Casi, del día de casi. hoy es que si Ches falta algún programa, va a haber prosperidad. no, ya no va a estar con nosotros. Y sé por qué se los digo, pero bueno. Y como Híjole. siempre, como Sí, es saben, cierto. aquí nuevamente ya me conocen, aquí su amigo productor y director de esta cosa. Aunque Che se lleve los aplausos, Saludos. pero está bien, aquí andamos por acá ya. Y bueno, ay, ya salió otro por aquí, lástima que se le quiere mucho a esa chamaca. Jamie dice, abrazos a Ches, mi futura amiga cumpleañera. Híjole. Ups, ya se me salió. Amiga, recupérate pronto. Ay. Ah, ¿está enfermita? Sí. Bueno, abrazos, Sí. Jamie, que te mejores pronto. Ahorita vamos a hablar sobre de eso un poquito. Y por aquí la pastora Yolanda Hernández dice, felicidades Charlie, bienvenido. ¿Ya ves, Charlie? Eso será, También el pastor Daniel Cruz, Charlie, gusto de escucharte en 23 grados, te extrañamos. Saludos, pastor. Ay, sí, los que hubieran estamos visto aquí siempre, nada, ¿verdad? ¿Sí, no? Nadie nunca nos saludó. Está bien. A lo mejor, Saben cómo a lo son. mejor a lo mejor la cosa es faltar para que nos saluden, pero bueno, está bien. Muy bien. Vamos a empezar con esto porque el tema está calientito, es bueno, vamos a estar. Debemos de confesarles un poquito algo. Si bien no vamos a hablar de este tema en principal únicamente, vamos a hablar de diferentes cosas. Sí usamos el nombre para atraer un poquito más la atención, pero tiene mucho que ver conforme a lo que ese famoso evangelio de la prosperidad profesa. Y vamos a empezar como siempre preguntándole a nuestros panelistas si han escuchado algo sobre este tema, el evangelio de la prosperidad. ¿Sí no has escuchado algo de eso? Sí, bastante, la verdad, sí, bastante. Y pues podría decir que lo he visto de cerca, ¿no? No directamente yo, pero sí lo he visto bastante cerca. Y híjole, es difícil, bueno, no es difícil, pero es triste saber el contexto y el porqué, ¿no? De este evangelio de la prosperidad y cómo se usa, ¿no? Que la palabra, pues obviamente sí viene en la Biblia, pero está mal contextualizada y mal usada, ¿no? Es algo muy, muy triste y híjole, no sé cómo ponerlo porque es híjole, por culpa de esas circunstancias o de ese tipo de evangelios, la verdadera forma de vida que Dios quiere para nosotros está transgiversada para aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Eso es lo más triste. Ok, sería como una falsa enseñanza. Pues sí, prácticamente sí, ¿no? Okay. Es una enseñanza que
que está mal fundamentada, mal hecha y mal, ¿qué se llama? Mal enseñada, ¿no? Ok, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ches, ¿tú has escuchado algo sobre el Evangelio de la Prosperidad? Sí, sí lo he escuchado, un poquito más referente a cierto programa que aparecía mucho en televisión y creo que va un poquito por ahí. Es como el fomentar que a través de ciertas palabras o pues sí, como ciertas acciones puedes obtener lo que tanto has deseado, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que esté bien. Y creo que al final, ahorita que vayamos desarrollando el tema, nos estaremos dando cuenta, pero desde mi perspectiva, es algo que es como exigir, ¿no? Algo que quiero que se haga y por el simple hecho de poder, este, visualizarlo en un punto se va a lograr, dejando o haciendo algo como en contrapeso para que lleguemos al resultado. Y creo que tal vez podríamos desenfocarnos un poco creyendo en esta parte de la prosperidad y perder la esencia principal o lo más bonito de el vivir día a día en una plática con nuestro Dios, ¿no? Que todo vaya tomando su curso conforme a su debido tiempo. Y si lo he escuchado, seguramente ustedes también. Entonces, coméntenos porque seguramente saben de qué problema de qué programa les hablo y ahorita ya lo iremos desarrollando. Uy, balconeando gente tan temprano, muy bien. Tan temprano, en el primer Ustedes minuto. comenten. Muy bien, muy bien. Ay. Eso es entrar en polémica en directo. Charlie, ¿has escuchado sobre el Evangelio de la Prosperidad? Sí, he escuchado algo acerca de ello. Como dijo Sino y Chesno, es algo que sí puedes. No, Dios no se ha peleado con ser próspero, no. Pero también yo creo que en la forma que están manejando las cosas no es la correcta. Tampoco es de que tienes que dar algo que no tienes. Es que ahí es un poco de polémica en esa parte que cuando te tienes que dar algo que no tienes y no tienes fe, involucra muchas emociones y circunstancias personales. Es como dijo Sino, se manejan las cosas diferente, no lo que está basado en la Biblia. En esas partes es cierto, sí, sí Dios te quiere ser próspero, pero tampoco vas a poner tu prosperidad o tu vida en las cosas materiales. Tiene que haber un equilibrio en esa parte. Como el yin y el yang. Calma, Anda, pues. No, estamos con otra descensión. Otra que está haciendo su propia. Esto está escalando muy rápido, definitivamente. Sí. Hay que, pero bueno. Está haciendo su propia doctrina. Ok, hay tres cosas que han mencionado acá mis compañeros que quiero resaltar. Si no decían falsa enseñanza. Ches decía, te estás perdiendo de algo al estar con eso. Y Charlie decía, no está en la Biblia. Y creo que esos son los temas por los cuales deberíamos de empezar a tener cierta observancia sobre este tema. Y rápidamente quiero comentarles algo que, de dónde viene esto, por qué se le empezó a llamar así. Y esto realmente no es nuevo. También es algo que muchas iglesias quizá hayan puesto como que es una moda pasajera o es reciente. Esto realmente comenzó a salir a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Por aquello después de la Segunda Guerra Mundial, este país se encontraba en una crisis financiera bastante fuerte. Bueno, ahora sí que después de una guerra mundial, pues supongo que la mayoría de los países involucrados caen en eso. Y era un gran precursor de esta teoría de evangelio de prosperidad. La iglesia no había tenido un movimiento realmente bueno durante este periodo porque precisamente la guerra opacó un poquito lo que era el evangelismo, lo que era presentar a Cristo. Y empezaron a tratar de buscar una estrategia para atraer gente. Y aquí es donde viene creo que el problema de todo esto, buscar algo para atraer a la gente. El problema es que no era solamente para atraer a la gente a Dios. Dios nos marcó en la Biblia un claro ejemplo de cuál es la técnica adecuada para atraer a la gente y creo que esa va a ser la conclusión de todo esto.
sino que trataban de atraer a la gente, pero a su iglesia, trataban de atraer a la gente a una creencia, a su club social, a que fuera parte de, pero realmente no se preocupaban por su salvación. Y es ahí donde tenemos el problema. Lo voy a decir con todas sus letras. Nos dedicamos a atraer, a buscar acarreados y no a gente que buscara a Dios. Y creo que ese ha sido el problema. ¿Cuál es por ejemplo, aquí en México, esto de acarreo se utiliza mucho para la parte de política, de que no es necesariamente que vayan a apoyar una situación, sino que les van a dar el pago porque vayan a hacerlo. La gente realmente no va porque le importe lo que está sucediendo, sino porque le van a dar algo. Y ese es el problema que hemos caído muchos de nosotros. Pensamos que evangelismo es darle a la gente lo que quiere materialmente, no presentarle a Jesús como su Señor y Salvador. Y es de ahí donde viene toda esta desvirtualización. Cuando un país tan grande como Estados Unidos está en una crisis mundial, mucha gente empezó a dejar de creer en Cristo. Mucha gente empezó a dejar de creer en Dios. Y por ahí un pollito que anda sonando. Ches. Sí, es cierto, perdón. Pero bueno, empezó a pasar todo eso. Y trataron de traer a la gente con falsas enseñanzas, con falsas premisas, cosas que realmente no estaban dentro de la Biblia, pero eran muy atrayentes a la gente. Y es ahí donde empieza esta falsa enseñanza de muchas cosas. Ahora, no era la primera vez que pasaba, pero en lo que le conocemos ahora como el Evangelio de la Prosperidad, es donde empezó su problema. Y es aquí donde empieza toda esta situación. Les digo, no es algo nuevo. Esto ya tiene años, ya tiene casi un siglo de que pasó esto. Y desde antes había más indicios, y si nos ponemos estrictos, empezó realmente por el siglo III, pero no voy a entrar en historia, no estoy en clase de historia de la iglesia, así que vámonos tranquilos. ¿Cuál es el punto que quiero llegar con esto? No es una tendencia nueva. ¿Cuál es el problema? Que ahora sí tenemos una gran plataforma donde se está mostrando este tipo de situaciones. Hay mega iglesias que se han formado por esto. Y no es de que sean malas las mega iglesias. El problema es que muchas de ellas han caído en esta situación de atraer gente a su lugar, a su iglesia, a su club social, a su religión. Pero nos hemos olvidado del principal objetivo, que es que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es, creo que ahí la parte esencial que nos mencionaba Ches, que yo creo que vamos a platicar, es lo más importante creo que de todo este tema. Nos estamos perdiendo de la verdadera esencia de lo que es ser un seguidor de Cristo, lo que es ser un hijo de Dios. Y bueno, ¿han tenido ustedes alguna experiencia con esto, chicos? ¿Han oído de algo? ¿Sí? Levanten la mano, Pues, uno por uno. Que levante la mano. ¿Directa o pues indirectamente? sí, Pues como sea, en general, no necesariamente que les haya pasado a ustedes. Que le pasó al amigo de un amigo. al amigo del amigo de un amigo del amigo. A ver, Baches. Levantó primero la mano. Sí, yo. Esta historia le pasó al amigo de una prima. Sí, o sea, No, pues cualquier coincidencia, no. Si quieres di nombre, no manches, que sí, ¿no? Al amigo de una prima que era el cuñado de otra amiga. Bueno, sí, hablando un poquito de este tema, en su iglesia tienen esta costumbre de decir, como algo que quieres, lo puedes declarar, y si tú depositas tu fe, tu esperanza y bla, 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 a cambio de una cantidad monetaria atractiva, lo puedes recibir. Sin embargo, algo que ha pasado es que no solamente se ha ido con cosas materiales, ¿no? Que a lo mejor podríamos pensar que por prosperidad hablamos de tener mucho en dinero o en cosas. Pero aquí también habla, bueno, con estas personas que les estoy comentando, incluso se estaba escuchando mucho que si todavía eras una persona
a tus 30 y tantos todavía soltero o soltera, podías decir, ¿saben qué? Es que yo ando necesitada del amor, ¿no? Entonces, la Cámara. persona encargada, ¿mande? Cámara. La persona no espera, o sea, la persona ¿Qué encargada pasó ahí? de este tema decía, ¿sabes qué? Pues en un papelito dibújalo, cómo lo quieres y tu respectiva cantidad monetaria y toda la iglesia va a orar y declaramos por fe que así va a ser, ¿no? Entonces no solamente habla de un tema de tener cosas materiales, sino ya va aún más allá y ya cosas así mucho más pesadas de un pues es que Dios me ha revelado que, que me tienes que entregar tu casa, que también pasó con el amigo de una amiga, hermano de otra prima, donde decía, es que, ¿sabes qué? Ya traían el pago de hacer el enganche de la casa, ¿así se le llama enganche? Sí, ¿verdad? Bueno, el Sí. pago que haces para la casa, y pues el líder se enteró y dijo, pues es que Dios me ha dicho que tienes que dármela porque es para su servicio, y así ciegamente dijo, pues va, y la entregó y pues adiós casa, Sánchez. ¿no? Adiós patrimonio. Entonces, creo que justo esto, cuando ya llenas a una iglesia tan grande, y de igual manera yo no estoy en contra de las iglesias grandes o con gran número de seguidores, pero cuando la doctrina no está enseñada bien, pasa esto, ¿no? Por cualquier cosita, como me lo dijo el líder, que se supone que es el que muchas iglesias lo piensan así, que es el que está más cerca de Dios, pues no me puede engañar y ha resultado muchas falacias que al grado de hoy ha implicado o ha como manchado a todas las otras religiones, ¿no? De decir, todos ustedes son lo mismo, ¿no? Y luego más cuando se le ocurre a alguien decir, el tiempo de las ofrendas, que para los que no sepan es cuando recoges dinero, después les explicaremos de eso, pero creo que se transgiversa la información al grado de que pues ya no hay en realidad un entendimiento pleno, sino vamos por la vida creyendo que porque yo lo declaro, porque yo lo quiero, porque va a ser así, va a suceder y Dios va a responderlo tal cual, ¿no? Esas son como las cosas más cercanas que he tenido, o los comentarios más cercanos que he podido tener. Yo de manera presencial y así no lo he tenido, pero sí de fuentes muy cercanas y confiables. Veracidad de la información. Ya, paso los micrófonos. Te consta, ¿no? Sí. Aunque sea el amigo de un primo del vecino del amigo que lo vio. Sí. El amigo del vecino. Ok, entendemos. Información fidedigna. Entendemos. ¿Quién más levantó la mano por ahí? Yo no me acuerdo. Charlie. Charlie. A ver, cuéntanos, Charlie. Le damos chance. Una experiencia. Una experiencia que yo miré. Sí, es acerca de lo que comenta Ches, de que lo que depende de la cantidad que des va a responder a la petición que tú estás haciendo. Yo creo que vamos a entrar en controversia ahorita porque tal vez la enseñanza que están dando, le están dando un enfoque, pero es como luego hemos platicado y escuchado que se dice, ¿no? Sí, está bien correcta la palabra, pero a ti ¿qué Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está diciendo a ti? ¿Qué Dios tienes que escudriñar? No todo lo que te pongan lo vas a hacer. No todo lo que te diga el pastor o líder es ley, sino tú personalmente tienes que ir a tu lugar e investigar lo que nos ha dicho Sam. Yo creo que no es malas las enseñanzas, sino simplemente, te la están dando, yo la voy y la escudriño. Voy y aprendo y busco a mí Dios que me está hablando. Ya conforme a ello, yo voy a actuar. No voy a actuar primero y después voy a buscar a Dios. Porque Dios es personal y Dios te habla de diferente manera. Y algo que sí es cierto, como dicen, ¿no? Depende de lo que des, es tu prosperidad. Y no. También hay personas, el amigo de un amigo, le pasó que quería estudiar y el mismo pastor le dijo que no podía estudiar porque esa persona se le abrieron las puertas en la escuela con beca y todo, y el pastor le dijo que no podía estudiar, que si él dejaba de ir a la oración o entre semana, ya era un rebelde y un desterrado. Y le dejaron de hablar durante todo ese tiempo, que fue un año más o menos. Durante ese tiempo lo tuvieron en la banca. ¿Por qué? Porque él estuvo orando que le abrieran las puertas de una escuela
se las abrieron, le dieron beca, y por tomar la decisión de estudiar, ahora sí lo castigaron. Yo creo que ahí es como una controversia, ¿no? Controversia en que si Dios está abriendo las puertas para un medio para estudiar, cuando la persona no tenía, pues era Dios realmente, ¿no? Ahí sí no fue rebelde la persona, sino escuchó lo que Dios le tenía personalmente a él. Es a lo que yo me baso. No son malas, sino simplemente a ti Dios que te está hablando, personalmente. Ir y escudriñar y buscar lo que tienes, lo que Dios está hablando, a ti personalmente. No todo lo que diga la gente lo vas a hacer. Primero investiga y luego actúa. Es el amigo de un amigo. También el amigo de un amigo. Muy bien. Sí. Está bien. Gracias, Charlie. Interesante este punto. Ahorita Sí. vamos a retomar algo de lo que dijo Charlie por ahí. Sí, no, tú también tienes por ahí, ¿no? Muy bien. Sí, de hecho, yo sí llegué a verlo, no solo en una iglesia, en varias. He escuchado también mucho acerca de este, pues, de este movimiento, de estas creencias. Y es triste ver cómo eh, se puede manipular a través de algo que Dios usa para, o nos habla en la palabra, este, como bendición. La gente lo puede mal usar, ¿no? Lo puede eh, transgiversar y lo puede usar para un bien. A mí me ha tocado verlo, la parte en que literalmente, ¿no? O sea, ¿saben qué? Si ustedes dan todo lo que tienen, Dios se los va a multiplicar, ¿no? Y si tú haces esto, Dios va a responder así, ¿no? O sea, literalmente eh, diciéndoles, ¿sabes qué? Como decía Ches, ¿no? Si tú me das tu casa, Dios te va a dar otra, ¿no? O sea, poniendo esas palabras en boca de Dios, ¿no? Cuando, cuando hablamos de prosperidad, por decirlo así, habla Dios de prosperar, pero en sus caminos, en su palabra, prosperar en nuestro conocimiento con Dios, ¿no? En nuestro crecer individual con Dios, a conocer al Espíritu Santo. Es muy diferente, ¿no? A cómo se ha transgiversado esa palabra, cómo se ha usado, al grado de que podemos verlo y bueno, yo creo que Sam también lo va a tocar. Hay un canal, literalmente un canal, que empezó a trabajar mucho esa parte, ¿no? De la prosperidad. Y que cuando yo empecé a ver eso en ese canal, normalmente está en cable, en ese canal, ¿cómo es? No, si tú donas dinero, nosotros declaramos que tú vas a ser bendecido y que Dios te va a multiplicar tus casas, vas a tener carros, vas a tener, o sea, hacían promesas usando el nombre de Dios, ¿no? Y la misma palabra dice, no, que no uses el nombre de Dios en vano, ¿no? Y muchas cosas que este tipo de gente o este tipo de personas han usado, ¿no? Yo algo que yo les he comentado a mis amigos cuando estábamos hablando un poquito de este tema, era la parte en cómo la gente que no conoce a Dios ha sido afectada, ¿no? Ha sido afectada eh, para tomarnos como gente que nos burlamos, ¿no? Que los cristianos se burlan de la demás gente o se enriquecen o usan a las personas para tener beneficios, ¿no? Y híjole, y a mí me ha tocado de conocidos, de amigos cercanos que no conocen de Dios, el que me digan, oye, es que yo he escuchado que los pastores se enriquecen a través de los diezmos, de las ofrendas, ¿no? O uno, ¿no? Un amigo una vez me contaba, ¿no? Que él se alejó de buscar a Dios, de la iglesia, porque uno de sus tíos, ¿no? Empezó a tomar esta parte de la prosperidad y hacía que la gente, aunque no tuviera dinero, empeñara sus casas, empeñara sus cosas
para que trajera dinero, ¿no? Con esa promesa falsa de que, no, pues Dios te va a dar para que lo pagues, ¿no? Dios te va a hacer que lo... Híjole, y ahí estamos usando el nombre de Dios en vano, ¿no? Estamos usando mal esta parte y es bien feo ver que te cataloguen o que te pongan ya ¿cómo se llama? Que te pongan un estereotipo por estas cuestiones, ¿no? Cuando, pues, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado a Dios de otras formas bien diferentes y que a lo mejor no tenemos las riquezas del mundo, a lo mejor no tenemos todo mucho dinero o somos exitosos o muy conocidos, pero Dios nos ha permitido tener esa prosperidad en el conocerle, ¿no? En el saber que tenemos paz porque estamos seguros de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Señor y de que las tratamos cada día de esforzarnos en estar bien con Él, ¿no? Y en demostrar a los demás quién es el Dios verdadero, ¿no? El Dios de la palabra, el Dios que quiere manifestarse realmente, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros y no por el dinero, ¿no? Que puede ofrecer o por las riquezas, sino por el amor, por la gracia, por la misericordia que puede tener hacia nosotros, ¿no? Yo creo que este tema sí es muy delicado cuando se maneja de una mala forma, ¿no? Cuando se presenta con un propósito de sacar un beneficio contrario a lo que Dios enseña, ¿no? Y pues creo que me fui recio. Está bien, gracias, Sino. Y creo que pudimos observar lo que comentábamos los tres. Bueno, mis tres compañeros hablaban sobre falsa enseñanza y creo que aquí Marco Hernández nos dice algo muy claro, se los pongo ahí en pantalla. Sí, creo que también parte del problema es no leer o no estudiar la palabra porque te vuelves ignorante y crees todo lo que te dicen. Y como lo habíamos platicado anteriormente ya en otros episodios, en varios episodios, esta es la clave de todo y lo mencionaba Charlie. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y por lo que nos han comentado, la mayoría es por esa parte, mala interpretación, por creer en algo que nos dice alguien y no realmente por lo que dice la Escritura. Ahora, antes de empezar a desarrollar este tema un poquito más, quiero hacer aclaración de algo. Jesucristo dejó muy claro la parte sobre las cosas materiales y interesante, el evangelio de la prosperidad no solamente es en lo que son cosas materiales, aunque muchas personas se embarcan en eso y por eso a lo mejor lo vamos a tocar un poquito más a fondo, pero no solamente se basa en eso. Pero Jesucristo lo puso muy claro en Lucas 12:15. Hablaban precisamente sobre un detallito por ahí, comenta una historia, pero lo dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y ese es el detalle que a veces se nos olvida. No solamente a nosotros como cristianos, sino también a la gente en general. Pensamos que nuestras posesiones son lo que nos van a dar estatus o lo que nos van a dar un lugar en este lugar. Y ahí es donde está el problema. Y el gran problema es lo que la gente piensa, los hijos de Dios pensamos a veces. ¿Qué es esto? De que si tú eres un verdadero hijo de Dios, entonces debes de ser próspero. Y esto es algo bien interesante. Y ahorita voy a tocar un tema un poquito ahí sobre de eso. Y es ahí donde está el detalle, ¿no? El gran problema que tenemos conforme a esto es de que no leemos la Escritura. Y una palabra que creo que va a resumir todo. Quería terminar con esto, pero creo que debe de ser la base para lo que sigue. Y es que ni la pobreza ni la riqueza es señal de la aprobación de Dios. Sí, sí. ¿Por qué? Porque también está la contraparte de que no, es que yo soy bien pobrecito y yo con eso tengo seguro el cielo, ¿no? Porque de los pobres no sé qué y empiezan acá. Ni la pobreza, ojo, ni la pobreza ni la riqueza son señal de la aprobación de Dios. No tiene absolutamente nada que ver ninguna de las dos con la aprobación de Dios. Porque muchos
han hecho a los pobres del espíritu, y lo dice tan claro, pero no sé por qué pensamos que si somos pobres, ay, pues porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pues sí, pero no dice que si tienes dinero seas malo. Y la otra Muchos se van parte, con la humildad, ¿no? ajá, y también la parte de, es que si tienes mucho dinero es que eres pecador, tampoco. Y es ahí donde quiero hacer bien, bien clara esta diferencia. No hay ningún problema con tener dinero o no tenerlo. El problema es qué estamos predicando y qué se está diciendo. Aquí mis compañeros han hablado del primo de un amigo. Yo les voy a hablar de mi propia experiencia. Yo sí no soy el primo de un amigo, no, yo lo viví. Yo pasé Es por tu eso. experiencia. Yo tuve esa enseñanza directamente ahí. Ah, quité la cara de Chess. Otra vez la puedes hacer, manito. Ahí está, exactamente. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo recibí muchas enseñanzas sobre estas cosas de la prosperidad desde muy pequeño. Y creo que ya lo había comentado aquí antes. De que de las pocas veces que fui a una clase de jóvenes, porque me obligaron, no porque yo quería. Clásico de que ya estaba en la reunión general y me decían, tú no vas aquí, y me llevaron de la mano hasta el cuarto de los jóvenes y pues no me quedó de otra más que tomar la clase. Y nunca más volví a ir, por cierto. Pero estaba hablando de eso, que todo lo que pidieras en el nombre de Jesús lo recibirás. Y es bíblico, el versículo está bien, el problema es que lo están tomando fuera de contexto. Y nada más están diciendo eso. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque si así fuera, imagínense cómo serían absolutamente todos los hijos de Dios, pero de prósperos. Y es más, no dice que sean solamente los cristianos, sino cualquiera podría podría usar esta palabra. Y bueno, en base a esa, una mala enseñanza de mi maestra de ese lugar, de maestra de jóvenes, que lo que dijo, pues que al final su ejercicio fue de que pidieras algo y que Dios te lo iba a dar, que todo lo que pidieres creyendo. Y muchas personas de ahí realmente creímos en esa enseñanza y hicimos la oración. Es más, no se atrevió a decirlo todavía, ponle fecha, ponle fecha. Tú di, no solamente lo que quieres, tú ponle fecha. Así de segura estaba esta persona. ¿Saben cuántas oraciones contestadas hubo en ese tiempo? Ninguna. Y lo peor, ¿sabes cuánta gente siguió yendo después de esa enseñanza? Yo seguí yendo por un tiempo, pero no al grupo de jóvenes, obviamente. Pero después me corrieron de la iglesia, eso es otra historia. Ya luego se las contaré. Y desde ahí empezó un pequeño rechazo hacia ese tipo de enseñanza, pero el problema era de que, bueno, si lo dice la Biblia, ¿por qué no se está cumpliendo? Y ya se los había comentado antes. El problema no era de que no estuviera en la Biblia, el problema es de que yo nunca había visto lo que nos había dicho Charlie, lo que nos dijo Sino, nunca había ido a verificar que realmente dijera eso la Biblia y cómo lo decía. Porque es bien fácil sacar un versículo fuera de contexto. Y es donde empezaba toda esta situación. Y una de las principales cosas por las que me alejé de Dios en un tiempo 10 añitos nada más, fue porque precisamente nunca fueron contestadas mis oraciones, impidiéndole prosperidad a Dios y cosas. Ahora, yo no le pedía a Dios riquezas, yo le pedía lo necesario para subsistir, un buen trabajo para poder estar bien, para poder, fíjense, no era tan, entre comillas, malas mis peticiones, para poder seguir sirviendo a Dios y cosas así. Pero ya antes lo habíamos visto y también ya les había platicado sobre esta situación. El problema es de que Dios sí me contestó, pero yo no estaba oyendo su respuesta. Yo estaba queriendo escuchar lo que yo quería oír, la respuesta que yo quería recibir, no lo que Dios me quería decir. Y ese es otro también gran problema de nosotros. Ok, leo la Biblia, escudriño la escritura, realmente yo me preocupo, no me creo todo lo que dice mi líder, pero cuando recibe la respuesta, ¿estás de acuerdo con esa respuesta? ¿O no haces caso porque piensas que no es la voz de Dios? Y cuando no sabes distinguir entre la voz de Dios y otras voces,
tienes un gran problema. Tenemos un gran problema. Y ahí es donde empieza este detalle. Ahora, rápidamente te quiero dar 8 puntos, no solamente sobre el Evangelio de la prosperidad, sino sobre otras cosas. Otras cosas que pueden darte, les voy a dejar el enlace del artículo por ahí. Y una de las cosas que debemos de tener en claro, de que no hay nada malo con tener salud, bienes materiales o ser feliz. Esto que predica esta doctrina y algunas otras doctrinas, les digo, no solamente está enfrascada a esto. Y ahorita voy a hablar de por qué se le llama despectivamente Evangelio de la Prosperidad. Y creo que es el mayor mal de todo eso, el llamarle así. Y ahorita vamos a ver por qué. No, Dios no está peleado con nada de eso. El problema es cuando esto se vuelve lo más importante, no tu comunión con Dios. Y es ahí donde todo se desvirtualiza. ¿Por qué? Porque existe gente rica muy buena, gente rica que es un verdadero hijo de Dios, y no es problema el dinero. El problema es que para muchos de nosotros esto se vuelve el principal objetivo. La salud, el trabajo, se vuelve la principal causa, otra cosa que no sea Dios. Y recordemos de los mandamientos de Dios cuál es el primero. Y ese es el gran problema de todo. Cuando el primer objetivo es otra cosa que no sea Dios. Y ese es el gran problema que tenemos con este tipo de ideologías de evangelios. Y uno de los primeros problemas que tenemos es que el evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Cristo. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué es esto? Que Jesucristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Eso es realmente lo que se nos mandó a predicar. No se nos mandó a predicar sobre otra cosa. Si hay enseñanzas de otra cosa, nosotros hablamos de muchas cosas, pero el principal objetivo siempre es, y es el objetivo de toda la Biblia, el hablar de Jesucristo. Cuando hablamos del evangelio de la prosperidad es de que precisamente se vuelve lo más importante la prosperidad y no el principal mensaje de la Biblia, que es Jesucristo. Cuando desvirtuamos esto, cualquier enseñanza que sobrepase la enseñanza de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, tenemos problemas. Hay una cosa bien triste que estuve viendo, y lo más triste es que la enseñanza de esto venía de una persona que no cree en Dios. Y precisamente su base es, si la gente que se supone que cree en Dios, que Jesucristo es lo máximo, y que sabe que si tú no sigues a Dios te vas a ir al infierno, debería ser la principal prioridad de los cristianos. Si yo no puedo creer en algo que sus propios integrantes, que sus propios miembros no prediquen, que no vivan, si realmente fuera tan importante esta parte que dicen del cielo y del infierno y de estar con Dios y seguir a Jesús, debería de ser su principal objetivo, ninguno otro. ¿Por qué? Porque sería lo más importante. Si tú sabes que sin Jesucristo vas a irte al infierno, ¿por qué no es lo primero y lo único que están predicando? Nos encasillamos en predicar otras cosas que no son lo más importante. Lo más importante es seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar el camino al Padre. Pero nos enfrascamos ¿en qué? En predicar en que somos vencedores, que somos los mejores, que somos dioses chiquitos, que somos campeones, que deberemos de ser prósperos, que debemos de tener dinero, que debemos de sembrar para poder cosechar riquezas. Y todo se está enfocando a esta vida. Y le decía este ateo, decía, yo no creo en los cristianos y no creo en su Dios, porque lo más importante no es precisamente seguir a Cristo. Lo más importante para ellos es llenar sus iglesias, que les den el diezmo, como nos mencionaba por ahí también Che sobre algún caso que había de esto de los diezmos. Y otro tipo de cosas nos mencionaba, sino también sobre esta situación de que lo que declaras, lo que ahora sí casi vuelves a Jesucristo, más bien a Dios lo vuelves como un mago, como un genio de la lámpara que te va a complacer en todo lo que tienes.
¿Y dónde queda lo más importante? Y sentí bien, bien feo cuando supe que un ateo fue el que dijo esto. Porque dije, wow, ¿qué razón tiene? Nos hemos enfocado en enseñar otras cosas que no tienen caso. Nos hemos olvidado de predicar lo que se nos mandó a predicar, que es el Evangelio. No se nos mandó a predicar lo próspero que vamos a hacer, no se nos mandó a predicar otra cosa. Sí, debemos de recibir enseñanzas sobre otras cosas porque precisamente estamos siendo formados. Pero nos lo mencionó Sino, nos lo mencionó Ches, nos lo mencionó Charlie. Nos hemos enfocado solamente en lo que dice el pastor, lo que dice el líder, lo que dice un monito por una televisora. Y de hecho, en Estados Unidos se ha vuelto burla ese tipo de programas. ¿Por qué? Porque solamente se dedican a pedir dinero. Y véanlo en cualquier película que hace sátira o parodia, salen siempre este tipo de cosas. Y cuando salen programas de televisión es burlándose porque piden dinero. Y nos hemos vuelto en eso. Yo quisiera que alguien explicara a alguien que no conoce a Dios, pues si confían en su Dios, ¿por qué tienen que pedir dinero? Es algo bien interesante en esta parte. No digo que esté mal el pedir o dar dinero. El problema es que se ha vuelto lo principal. Y como les decía, el Evangelio, lo principal no es el dinero, no es la prosperidad, no es la salud, no es nada de eso. Lo principal es Dios. Y es por eso que les digo, mal llamado Evangelio de prosperidad. Desgraciadamente podríamos ponerle el Evangelio de la salud, porque mucha gente también hace campañas para que todos se sanen. Mucha gente hace campañas para que seas próspero. Mucha gente hace campañas para lo que ustedes quieran. Pero ¿cuántas campañas se han hecho únicamente para que la gente conozca a Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfocado solamente en eso? Ha sido bien triste nuestro discurso como cristianos, como hijos de Dios, el decirle de que todo te va a salir bien si vienes a Jesús, en el decirle, yo quiero que tengas la vida eterna y que conozcas a Cristo porque es el camino al Padre. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nuestro discurso se ha centrado en lo bien que te va a ir por seguir a Cristo. Los beneficios primeros que antes que otra cosa. Y si yo recuerdo, el discurso de Cristo siempre fue llevarnos al Padre. Siempre fue ese el objetivo. Es más, cuando venía gente, lo primero que lo primero que él hacía era decirle, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque era más importante su alma que su sanidad o que otra cosa. Y si la prosperidad fuera algo que fuera primordial para Dios, para Jesucristo, es lo único que hubiera enseñado. ¿Y qué dijo al final? Yo no tengo ni siquiera un lugar donde recostar mi cabeza. ¿Por qué? Porque no era lo principal. No porque fuera malo, sino porque lo principal para él era que nos fuéramos salvos. Y por ahí pueden decir, bueno, pero es que él tenía dinero porque su profesión y todo, pues a lo mejor sí. No hay una evidencia totalmente teológica exacta sobre eso. Y si sí fuera, ¿cuál es el problema? Pedro era una persona acomodada, como lo podemos ver. Tenía empleados, y no cualquier persona tenía empleados, y menos siendo pescador. Pueden verlo directamente en la Biblia. Antes de que fuera llamado, nos damos cuenta que él tenía empleados. Lucas era un doctor, era una persona acomodada. Varios de sus seguidores eran personas que tenían posesiones, varios de sus amigos. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada de malo, pero no era lo principal. Y creo que ese es el problema que hemos hecho. Hemos vuelto principal otra cosa que no fuera Jesucristo. Y quisiera darle los demás puntos, pero bueno, solamente creo que era lo más importante el que teníamos. El problema también es de que hemos catalogado a los pastores, a los líderes, a la gente que predica el Evangelio. Lo que decíamos al principio, lo medimos por lo que tienen, por su educación, porque si acabaron la universidad o no, por si tienen dinero o no, hasta por su color de piel muchas personas. Hemos caído en ese problema.
Cuando Dios nos dice que si Él no hace excepción de personas, porque nosotros sí lo hacemos. Y ese es cuál es el problema, que no hemos presentado el Evangelio de Dios como debe de ser. No nos hemos enfocado en otras cosas. Y cualquier evangelio cualquier cosa que predique otra cosa que no sea Jesucristo, debemos de tener cuidado. Y mencionaban por ahí un programa muy famoso y todos. Tiene cosas buenas. Pero ¿cuál ha sido el problema? De que nos hemos enfocado solamente en esa parte. Quizá al principio fue bueno, pero después. Y aquí podrían muchos nombrar iglesias de otro tipo y personajes bíblicos y todo. Tampoco les digo que vayan hay pecadores y toda esta parte. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de nosotros hemos caído exactamente en el mismo discurso. Nada más que no tenemos una plataforma tan grande como ellos la tienen. Quién sabe si la tuviéramos, qué tanta sarta de tonterías diríamos, ¿no? Como decía Sino, a lo mejor vamos a decir una sarta de tonterías acá, no lo sé. Por eso deberíamos de ir a la Biblia y ver, a ver si es cierto que es esto, que nos están diciendo. ¿La Biblia realmente solamente se enfoca en Jesucristo? ¿Hay una situación de esto? Sí habla de prosperidad, sí habla de muchas cosas, de sanidad. Pero si nosotros nos ponemos a analizar cada una de las cosas, no era lo más importante. Hay personajes bíblicos que nunca fueron sanados de una enfermedad, de algo que les adolía. ¿Por qué? Porque no era lo más importante. Gente que no tenía mucho dinero. Gente que dejó todas sus posesiones por seguir a Cristo. Gente que seguía teniendo una posición acomodada, pero siguió a Cristo. Entonces no es uno o el otro, no es frío o caliente, pero lo más importante es lo que se nos olvida. ¿Cómo ven? De acuerdo con el compañero. Ay, espérame, es que se me movió la cámara. Sí, ya vemos. Creo que, perdón. Es que creo que sí tiene mucho que ver que no se esté enseñando el punto principal, que al final es algo que, pues a lo que fuimos llamados, ¿no? Entonces, para empezar, como tip, si ya alguien te va hablando que una vez que creas en Dios, en Jesús, todo va a salir a la perfección, foco rojo, porque no es así. O sea, nada se garantiza en que, digo, vamos a tener pruebas, claro que sí. La diferencia es que pues no las vives solo, ¿no? O sea, Dios está contigo, pero ya cuando se pierde el enfoque principal del por qué, pues por qué creemos en lo que creemos o en quién creemos, eso es en lo que tenemos que tener cuidado. Y ahorita que tú mencionabas, sí es cierto, todas las veces que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en tierra presente, hizo milagros, siempre decía, tus pecados te son perdonados como primera instancia o tu fe te ha salvado, ¿no? Pero dando a entender que en realidad lo que más importa es la salvación de tu alma y lo demás, pues al final, también en la Biblia lo menciona, ¿no? Es que todo es vanidad. En realidad, creo que nos hemos dejado influenciar muchísimo por la sociedad en la que estamos, en donde de acuerdo a lo que tienes es lo que vales, ¿no? Y se nos olvida por completo que delante de la presencia de Dios eso pues pasa a términos últimos, porque en realidad lo que importa es el amor que tengas, lo que tengas en tu corazón y el cómo puedas vivir la palabra, ¿no? Y ya yéndonos a un tema muy, muy drástico, es que en realidad cuando moramos, pues nada de lo material nos llevamos, ¿no? Entonces nos afanamos por cosas terrenales y perdemos el enfoque de lo que realmente importa, de esa comunión, ese día a día de vivir con nuestro Dios, y a veces lo dejamos por la avaricia de querer tener más, ¿no? Y no digo que estemos exentos, porque en lo personal a mí me ha pasado, de repente veo y anhelo y digo, quisiera tener, y tengo mi lista, ¿no? Pero creo que por ahí una persona siempre me ha dicho, bueno, es que te enfocas tanto en lo material y te olvidas de lo más importante, ¿no? O sea, gracias a Dios que en primera tienes su amor,
tienes el perdón de tus pecados, tienes vida eterna y sobre todo la salud que Dios te puede dar, ¿no? Ya lo demás es, pues si las cosas se dan bien, si no, pues también, ¿no? Algo que también Charlie mencionaba es que sí, en realidad Dios no está peleado con que tengas o no tengas dinero, más bien, ¿qué onda con tu corazón y tu comunión con Dios, ¿no? O sea, si todo se va dando y Dios así te está prosperando y lo está haciendo, pues qué chido, ¿no? O amén, como dirían en muchas iglesias, pero si no, pues no debería de ser ese nuestro enfoque. Así que creo que lo principal de este tema es que recordemos que el objetivo por el cual estamos aquí es para predicar de la palabra de Dios y de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ya lo demás, bien, también dice, es que no viene Dieguito para que me recuerde el meme de no estoy segura, pero tampoco tengo dudas. Donde, No estoy seguro, donde, pero tampoco tengo dudas. ajá, donde dice que tenemos que buscar primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. O sea, ahí mismo te dice que no estás topado a que no puedas tener cosas, simplemente que tu objetivo principal o tu prioridad sea estar bien dentro de las cosas o buscar a Dios. Y ya. Muy bien. Excelente. Vamos a leer Sí. aquí unos comentarios rápido. Mike el Güero, un exalumno mío. Hola, exalumno. Hola, exalumno. Mike el Güero. Buena onda el Mike. Qué bueno que estás por aquí. Por aquí por un momento decía el pastor que no nos... Daniel Cruz que no nos escuchábamos. No sé por qué. A lo mejor una fallita por ahí en su conexión. Ruth Miranda de nuevo. Qué bueno, Ruth, que ya estás por acá. Buenas noches. ¿De qué me perdí? Ruth. Pues llegaste tarde, Un Ruth. montón. ¿Qué pasó, De poquito, Ruth? manita. De ¿Qué poquito. pasó, Ruth? No, pero fue hace rato. Y ahorita ya se puso. Porque más adelante Ah. dice, para atraer más a gente endulzándoles el oído. Ese es el problema que creo que hemos tenido. Que traer a la gente de un modo u otro. No se trata de eso. Es de anunciar las buenas nuevas. Esa es la parte que se nos ha olvidado, ¿no? Y también Dan, nos dice buenas noches, también Dan, llegando tarde, pero bueno, qué bueno que ya estás por aquí, ¿no? Puedes ver el programa después grabado. Y decía Ruth, ayudándote, Ches, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eso mero quería decir. Ese era el meme. Gracias, Ruth, por recordarnos esta parte. Gracias, Ruth. Es que no vino mi apuntador, Dieguito. Exactamente. Y bueno, ya nos colgamos. Les digo, mira, Miguel Barrientos también por acá. Por acá algunos lo conocemos. Bueno, Mike, qué bueno que estás por aquí, Miguel. Mike. Que luego que puse algo Saludos. de comida se había apuntado por ahí, pero... Sorry, dijimos cena de fin de año de 23 grados. Y luego haremos una... Híjole. Pero Un lo meet podemos and- transmitir. Luego haremos un meet and greet y ya Transmítete. veremos todo por acá, ¿no? Pero bueno. Ok, rápido. Entonces cerramos. Rápidamente nada más algo les quiero contar. Uno de los puntos de los que les decía que les quería hablar. Para creer en este tipo de cosas, y se los digo así tal cual, para tú creer en todo este tipo de situaciones y de falsos evangelios, es tener una terrible hermenéutica. ¿Qué es esto de terrible hermenéutica? Interpretar la Biblia como se te pegue la gana, pa' pronto. Si tú no realmente sabes interpretar la escritura, va a traer este tipo de enseñanzas falsas. Así te lo decimos. Ya vimos lo que era la Biblia, ya vimos un capítulo, vayan a verlo por ahí. Y de por qué decimos de esta situación de que la Biblia ha sobrevivido y por qué sigue como sigue hasta ahorita, ¿no? Y cuando pasan este tipo de malas enseñanzas, no es porque esté erróneo el Evangelio, porque esté erróneo la Biblia. Es porque la interpretamos como se nos antoja. Y de ahí salen estas malas enseñanzas, ¿no? Y otra, rápidamente, realmente este tipo de enseñanzas ignoran lo que dice la Biblia de la pobreza. Decíamos hace rato sobre esa situación y creo que no hemos entendido esa parte tampoco. Pero bueno, vamos cerrando. Ruth nos dice que llegó en el momento indicado para escuchar el veredicto final. Perfecto. Y Michael Güero, la primera cosa, ¿no? Lo que comentábamos, no nos recuerda. No olvidemos buscar primero el reino de Dios. Es lo que deberemos de hacer siempre.
Vamos cerrando, chicos. Ahora no tenemos Así es. el audífono chismoso. Por eso traigo estos cascotes, porque estos sí duran unas horitas. Pero ya vamos cerrando porque ya son las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. El Charlie tiene otro horario porque está en el extranjero. Pero Sí, bueno, es pudiente. Entonces, gringuito. pues está es gringo, pero Pudiente. bueno. Sí, no. Últimas palabras. Vamos cerrando. Pues ahora sí que como hemos venido diciendo, y no solamente en este podcast, ¿no? Anteriormente también, siempre que haya algo que nos genere, bueno, algo que nos quieran enseñar, siempre todo llevarlo al principal punto de comparación que es la palabra, ¿no? Siempre, siempre todo lo que nos digan o nos quieran, nos enseñen, siempre hay que llevarlo a la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque nos evitamos de todo este lío, ¿no? Que se puede generar, de todas estas malas prácticas de cómo enseñar la palabra. Y pues siempre, ¿no? Como decía Charlie, como lo comentó Sam, como lo comentó Ches, ¿no? Siempre ir primero a Dios, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña, y pues no nos dejemos, ¿no? Solamente llevar por lo que nos están, lo que se supone nos están diciendo, ¿no? Así sea cualquier líder, cualquier persona, todo lo que nos enseñan tiene que ir conforme a lo que dice la palabra, ¿no? Y pues, ¿cómo vamos a saberlo? Pues estudiando, ¿no? El Salmo 1 nos invita a meditar en la palabra de día y de noche. ¿Con qué propósito? El poder conocer uno, primero a Dios, y el segundo, el poder tener ese discernimiento, ¿no? Ese entendimiento de qué es lo que realmente Dios nos quiere enseñar, qué es lo que realmente Dios quiere para nuestra vida, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y pues, ahora sí que seamos verdadera luz, ¿no? En medio de esta tierra, seamos sal, enseñando y hablando lo que realmente Dios quiere, ¿no? Demostrar que primeramente es su amor, y ahora sí que va a ser un camino difícil, con piedras, con tropezones, pero en Dios siempre vamos a estar confiados que siempre va a salir todo conforme a su voluntad, y siempre todo nos ayuda para bien. Entonces, pues ahí estamos en esa parte de estar aprendiendo cada día, y pues, tener cuidado, ¿no? En lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que oímos y en lo que nos enseñan. Así es que, pues, Dios les bendiga, y ahí seguimos, ¿no? Ahí compartan el video. Está bueno. El tema está bueno. Perfecto, sí, no, gracias. Ches, últimas palabras, despedida. Bueno, pues para Ruth Miranda, que ya nos anda diciendo buenas noches. Todavía no, Ruth, es hasta que digamos ya fuera del aire, todavía no. Pero bueno, para todos los demás, Llegó que estén tarde, más ¿qué cerca. quieres? Ya sé. No, lo que les hemos estado platicando, ¿no? Dios no está peleado con la riqueza, pero yo creo que si tú ya tienes así mucho, pues qué padre, ¿no? Pero si es algo que te está alejando del propósito principal de conocer a Dios y de todo lo demás, tendrías que empezar a prestar atención, porque tal vez te estás desviando y estás tomando como prioridad algo que en realidad no debería de ser tu prioridad. Si tú te encuentras en una situación donde sientes que nada más el sol no sale y que buscas desesperadamente por todos lados, ten calma, confía en nuestro Dios que algo te está tratando de enseñar o nos está tratando de enseñar para poder entenderlo, y a veces es necesario también que pasemos por un momento como de en silencio para que podamos aprender a escuchar la voz de Dios y cambiarlo, ¿no? Y bueno, pues solamente como recomendación, Dios no es un Dios bombero ni un Dios mago, que solamente cuando andamos en necesidad le hablamos y contesta. En realidad está ahí 24/24,
o 24/7, como se le dice, y también pues debemos de tener una comunión con Él, ¿no? Así que la invitación que te hacemos el día de hoy es que podías, pues que puedas tener una comunicación íntima con nuestro Dios y que si las cosas pasan por algo, pues qué padre, ¿no? O sea, que te prospere en todo lo que, hasta donde Dios quiera, pero no que nosotros lo estemos buscando como objetivo de vida, que nuestro objetivo de vida siempre sea estar bien delante de nuestro Dios y agradar a nuestro Dios y que se cumpla la promesa, ¿no? Donde esta que mencionábamos de que todo lo demás viene por añadidura, pero viene antes una acción, que tenemos que buscar primero a nuestro Dios y lo demás se va acomodando, absolutamente todo. Dios no es un Dios que dé a mano cerrada, siempre da en abundancia, pero creo que tenemos que aprender a amarlo, amarlo y dejar que Él obre en nuestra vida. Así que gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Ruth, todavía no te despidas, por favor, hasta que digamos se acabó la transmisión. Un saludo a todos, buenas noches y nos vemos el siguiente lunes. Ya mandó por ahí su mensaje, sigue por acá, no se preocupe. Dos cositas antes de continuar con Charlie y ya para terminarlo. Por ahí me están reclamando de que leí mal el mensaje. Sí, lo leí mal. No olvidemos buscar primero al rey del reino. Aunque también viene que ver con eso, esa es la parte. Por eso siempre pongo el mensaje, porque si lo leo mal, ya ustedes lo leerán correctamente. Pero gracias, Mike. No te enojes. Y también por ahí si vieron un mensaje escrito en italiano, no se espanten, era spam. Que eso, aunque ustedes no lo crean, tiene algo bueno para nosotros. Ahí luego les explicamos por qué, pero ya lo eliminé, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. Tenemos el control de eso. Por aquí también Jamie nos pone, Dios no está peleado con la riqueza, pero la riqueza sí está peleado conmigo. Con muchos. Luego hablaremos de eso, Jamie, te lo prometo, pero para que cambies ese modo. Pero está perfecto, nos gustó mucho tu comentario. Perfecto. En fin, Charlie, vamos contigo. Ok, yo lo voy a resumir lo de hoy, que si algo te hace ruido, busca a Dios, investiga, y Él va a hacer lo que sea en su propósito para tu vida. Simplemente te voy a dar ese consejo. Si algo te hace ruido, que escuches, busca a Dios, investiga en su palabra, y Dios va a traer prosperidad o el propósito a tu vida, para el cual te está haciendo ruido esa parte de esa palabra. Y me dio mucho gusto verlos, compañeros, y es todo. Muy bien. Resumido nada más. Gracias, Charlie. Por acá, híjole, me cae como les gusta corregir a la gente, pero bueno. Rod nos dice que no era italiano, que era portugués. Perdónenos. Ay, híjole. Pues, comió gallo. Ya estamos. Comió gallo, pues. Ya estamos empezando ya, pero bueno. Terminaba. Yo también me despido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y de nuevo, recuerden siempre, cualquier cosa, aún lo que dijimos hoy en este podcast, vayan a la Biblia, investiguen, vayan con Dios y pregúntenle, ¿qué onda? Como nos acaba de decir bien Charlie resumiendo todo esto en esa frase. Vayan con Dios, pregúntenlo. Y también, ¿saben qué? Es bien fácil criticar a los demás y quizás nosotros ahorita señalamos varias cosas, varios puntos de ciertas personas, pero es bueno también para hacer una introspección a nosotros mismos. Por ahí David, en sus peores momentos, decía, examina mi corazón. Ay, sí. No era porque Dios no lo supiera, no era porque Dios no supiera qué es lo que estaba pasando, o qué. No es de que Dios no sepa si nosotros estamos bien, estamos mal, pero es un buen oportunidad para darnos cuenta si nosotros estamos cayendo en este tipo de falsas enseñanzas. Y muchas veces estamos descuidando la voz de Dios por seguir no solamente las voces de los demás, pero a veces nuestra propia voz. Y no es la voz de Dios, estamos por un mal camino. ¿Ok? Digo, no es por señalar a los demás, pero muchas veces también tenemos que hacer una introspección de lo que está pasando con nosotros. ¿A quién estamos creyendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Y por qué estamos siguiendo a Dios? ¿Por interés
o por qué lo estamos siguiendo. Ahí se las dejo también para Gracias. reflexionar. ¿Ok? Puta, ahora ya se ponen activos en el chat a esta hora. Ya cuando nos vamos, ¿eh? Ya No, disputaron. pues, Ruth nos dice Ya, que pues. es de hijo de Dios aceptar la corrección con gusto. ¿Ya ven? Soy un hijo de Dios, ya lo acaba de Así decir. es. oh, Y dice Ruth que si ya se puede despedir. Ya, No. Ruth. Ya, Ruth, ya te Ya. puedes despedir, ya nos Ya. vamos, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Recuerden, este fue por especial, estuvimos en un miércoles, normalmente es a los lunes. No pudo venir Dieguito porque tiene un asunto ahí. Se quiere casar el muchacho y que no sé De qué, y que agenda apretada, ya le sabes. pega a su prometida y cosas así. No lo estoy balconeando, nada más estoy no. explicándoles el por qué no está con nosotros. Esperamos ya ver por aquí ya llena la casa próximamente. Vamos a Sí, tener ya esperemos. lleno por acá todo. Y bueno, pórtense bien, no hagan travesuras, Cuídense mucho. duerman rico. Nos vemos. Ok, duérmanse ya. Pensé Ahora sí, ya en- despídanse. Bye. Bye, bye, bye. Adiós. Adiós. Ya, Adiós. Ruth, ya puedes decir adiós. Buenas noches, nos vemos. Bye. Vale.